Usted puede ir conmigo en su Biblia, por favor, tenga su Biblia lista, preparada para ver versículos de la palabra de Dios. Por eso le llamamos el estudio bíblico, para estudiar la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, comenzando con el primer versículo, el versículo 1 hasta el verso 9, dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, en esta noche pedimos una vez más que tú ilumines nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos a las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la Biblia, porque es viva y eficaz, y es más poderosa que una espada de doble filo. Tan poderosa que penetra, oh Dios, hasta lo más profundo de nuestra alma y discierne nuestros motivos y nuestras intenciones. Y Señor, te pido, oh Dios, que nos ayudes ahora a tener entendimiento y escudriñarla, cosa de que podamos entender lo que tú nos tratas de enseñar. Por esa razón, muchas veces dijiste que el que tiene oídos para oír, que oiga. Pedimos ahora, oh Dios, que no dejes que nada distraiga nuestra atención a tu palabra, y pedimos, Señor, que nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado por varios miércoles ya hablando sobre las parábolas del reino. Mateo capítulo 13 contiene las parábolas del reino. Y la palabra parábola, y ya hemos dicho esto, y voy a repasar rápido lo que hemos tratado ya de enseñar en estos últimos miércoles. La palabra parábola es una palabra que significa poner al lado. Es una historia o una ilustración terrenal para explicar una verdad espiritual. Cristo tomaba algo terrenal, algo con la que la gente estaba familiarizado, y ponía esa historia o esa ilustración al lado de una enseñanza que él tenía espiritual para poder aclarar la enseñanza que él estaba tratando de darle a la gente. Y él mismo dijo que él habló por parábolas porque aquellos que creen y aquellos que querían entender, para ellos estas parábolas le aclaraban lo que Cristo estaba tratando de enseñar. La Biblia nos enseña que estas parábolas, él las llamó los misterios. Eran cosas escondidas que Dios tenía hasta ese momento. Son secretos sagrados que Dios no había revelado todavía, pero ahora las estaba revelando porque había llegado el tiempo del reino de los cielos. El reino de los cielos comenzó con la predicación de Juan el Bautista. Y luego Cristo la reiteró cuando él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en estas parábolas de Mateo 13, Cristo usa estas ilustraciones para describir el curso y el progreso, el desarrollo de este reino de los cielos a través de las edades, desde su comienzo hasta el fin del siglo. La frase clave que estas parábolas tienen es: el reino de los cielos es semejante. Obviamente, él estaba usando estas parábolas para comparar el reino de los cielos a algo, para poder nosotros entender cuál era el curso o el desarrollo del reino de los cielos. El reino de los cielos, pues, tuvo un comienzo humilde. Y en la parábola del sembrador vemos que ese comienzo fue la predicación de la palabra de Dios. A propósito, yo no he enseñado esta parábola, quise enseñar las otras primero, para que así pudiéramos entender la razón de la parábola del sembrador. Y esto es lo que vamos a aprender en esta noche. Ahora,
Con el progreso del Evangelio, obviamente, viene la oposición del enemigo, del diablo. Desde el principio de la creación, el diablo se ha opuesto a lo que Dios hace. Entonces, el diablo usa diferentes tácticas, estrategias, artimañas, maquinaciones, trampas, con la intención de engañar y la intención de impedir el crecimiento, de detener el progreso, la propagación, de contaminar lo verdadero para que lo que es mentira se mezcle con lo verdadero y de esa manera la gente no pueda distinguir. Cuando yo era joven, ¿verdad?, en mi adolescencia, mi padre, que era un supervisor o un gerente de distrito de una cadena de tiendas de calzado de hombre allá en Puerto Rico, mi padre me dio trabajo. En aquel tiempo no había leyes en cuanto a la edad de los jóvenes trabajar, y él me puso en la nómina de la compañía, y a los 13 años yo comencé a trabajar vendiendo zapatos en las tiendas que mi papá supervisaba allá en Puerto Rico. Y una de las cosas que a mí me enseñaron fue a tratar de distinguir cuando alguien pagaba con un billete falso. No era muy a menudo ni frecuente, pero hubieron ocasiones donde alguien trató de pagar con un billete falso. Y una de las cosas que caracterizaba el billete falso era que es bien parecido al verdadero, pero no es el verdadero. Entonces nos enseñaron diferentes cosas para darnos cuenta si el billete era falso o no. Y el Señor Jesucristo nos enseña a través de estas parábolas que el diablo hace cosas de tal manera que no se sabe si es verdadero o no. Y tiene el poder de engañar a la gente para pensar que es lo verdadero, pero no lo es. Y el Señor nos está dando tácticas, nos está dando pistas para que nosotros entendamos y sepamos cómo distinguir si es el diablo el que está haciendo estas cosas, lo cual el diablo es el padre de la mentira. Y el trabajo principal del diablo es engañar, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor Jesucristo quiso enseñar esto, Él usó la parábola del trigo y la cizaña. Y Él estaba dejándonos saber que una de las tácticas que el diablo usa es plantando cristianos falsos, ¿verdad? En la parábola del sembrador sabemos que Cristo es el sembrador y también el cristiano que siembra la palabra de Dios. El diablo es un imitador. Él es un impostor. Él imita las cosas, pero es falso. Y él siempre ha tratado de imitar a Dios. Dios tiene su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo tendrá su Trinidad. El diablo, el falso profeta y el anticristo. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que el diablo trata de hacer imitando a lo verdadero, pero siendo falso para engañar a la gente. Y una de las cosas que él hace es plantando cristianos falsos en el reino. No podemos distinguirlos. El único que sabe si es verdadero o no es Dios. Es triste decirlo, pero hay que admitirlo. En nuestras iglesias hay hermanos o personas que se creen que son hermanos y que están literalmente engañados porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Bueno, no son salvos, son cristianos falsos. Y se parecen mucho al trigo. La cizaña se parece mucho al trigo. Por eso fue que Cristo dijo que nadie podía, los obreros en la parábola dijeron, sacamos la cizaña, y el viñador dijo, no la saque porque vas a sacar el trigo también. ¿Por qué? Porque a veces podemos cometer el error de pensar que alguien no es salvo cuando verdaderamente lo es, y alguien que no es salvo lo dejamos pensando que es salvo. Entonces eso le corresponde al Señor. Y estaremos hablando acerca de eso en otro estudio concerniente al fin del siglo, al resultado, el final del reino. Ahora, cuando lo del trigo y la cizaña no es suficiente para el enemigo detener el progreso del reino, entonces él usa también un crecimiento falso. Y él planta, ¿verdad? O sea, él usa la semilla de la mostaza, es la más pequeña de las semillas. El diablo sabe usar la Biblia, sabe usar la palabra de Dios, la usó cuando tentó al Señor. Y el comienzo del reino, pero lo que hace es que produce árboles
frondosos, pero no tienen fruto, y las aves del cielo vienen y hacen sus nidos ahí. Y entonces, obviamente, porque pensamos que porque es algo grande, es verdadero. Pero el Señor nos estaba enseñando que porque algo haya crecido a esa magnitud no significa que viene de Él. El movimiento ecuménico, carismático, en los últimos años ha sido un movimiento que ha tenido la intención de unificar las religiones, no importa la creencia, las diferentes denominaciones, con supuestamente la intención de propagar el Evangelio, pero hay división o hay diferencias de creencia, en muchos casos son doctrinas falsas. Y el Concilio Nacional de las Iglesias puede tener en la plataforma un bautista, un católico, un mormón, un testigo de Jehová, y no importa lo que crea. Los mormones creen que Jesucristo fue hermano de Lucifer, los testigos de Jehová no creen en el infierno, los presbiterianos y católicos creen, y metodistas creen en la salvación por obras, entonces unifica, ese es el movimiento ecuménico, y el Señor está diciendo que cuando algo así comienza a crecer, que no nos podemos dejar llevar por ese crecimiento. Cristo nunca fue impresionado por las multitudes, porque el Señor conocía los corazones, y vamos a ver eso en unos momentos en la historia de la parábola del sembrador. Entonces luego usa la falsa doctrina, la falsa enseñanza, representado por la levadura. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado, y Él siempre constantemente le decía a los discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Pablo describió la levadura como la carnalidad dentro de la iglesia. Pablo también la describió como falsa enseñanza, falsa doctrina. Entonces, el diablo usa falsos cristianos, el diablo usa falso crecimiento, el diablo usa falsa doctrina para detener y para impedir el progreso del reino. En el estudio de esta noche estaremos viendo más bien, ¿verdad?, la parábola del sembrador, y yo quiero que entendamos qué fue lo que Cristo quiso enseñar cuando Él comenzó con esta parábola. Esta es la única parábola que no contiene la frase el reino de los cielos es semejante, sino que Él simplemente dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar, dando a entender el comienzo de este reino. Y lo comenzó con la palabra del Señor. Pero una de las frases que vamos a ver, o palabras que se repiten a través de esta historia del sembrador, es la palabra oír, o en una de sus maneras, en una de sus formas, oyen, oído. La repetición en la Biblia es esa representación del énfasis. Entonces, cuando el Señor repite tantas veces una cosa, Él está tratando de enfatizar una verdad. Y yo quiero que ustedes miren en el versículo 9 de Mateo 13, y voy a ver varios versículos, así que miren su Biblia, 13:9, Él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 3 veces repite la palabra. En el verso 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. En el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis. Verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. En el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende. Verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y en el verso 43 dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
el oír aquí, el oído aquí, que se menciona constantemente en estos pasajes, no se refiere al oído físico. Recuerde que una parábola es una ilustración terrenal para entender una historia o una verdad o una aplicación espiritual. El oído aquí es el oído espiritual, es la habilidad de percibir algo espiritualmente. Aquí en la parábola del sembrador, el sembrador es Cristo o cualquier otra persona que predica la palabra de Dios. Y el Señor está tratando de enfatizar que debemos oír o tener la habilidad de oír más allá de lo que se oye por la superficie para entender la aplicación espiritual. La fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hecho de que se repite a veces 2 o 3 veces en la misma frase es dándonos a entender que esto no es cualquier oír. Esto no es un oír físico, como usted escucha un pajarito cantar en las mañanas, escucha el teléfono cuando suena, escucha la voz de sus familiares cuando le llaman. No, aun cuando usted me está escuchando mi voz ahora. El oír aquí es el oír del corazón. En Hebreos, el autor de Hebreos dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no dice no endurezcáis vuestros oídos. Porque el oír aquí tiene que ver con el corazón. Y en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el Señor y cualquiera que predica la palabra de Dios. Y como toda semilla, la semilla plantada en la tierra está supuesto a producir vida. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, un versículo que todos conocemos, Hebreos 4:12, un versículo que describe el poder de la Biblia. Dice así en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva ahí da a entender que la palabra de Dios posee vida. No es cualquier libro. La palabra de Dios es el aliento de Dios y posee vida y es eficaz, dando a entender que tiene un poder para producir vida. Y dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada y una persona oye la palabra de Dios y la semilla es plantada en el terreno del corazón de esa persona, está supuesto a producir vida. Pero depende del corazón, depende de la tierra para que produzca el fruto. ¿Ve? En otras palabras, aunque la parábola se llama la parábola del sembrador, pudiéramos decir que la parábola se pudiera llamar la parábola del corazón o la parábola del terreno. ¿Por qué? Porque la semilla sin la tierra no produce nada. Y viceversa, la tierra sin la semilla tampoco da fruto. Y en esta parábola, Cristo la usó para describir 4 diferentes terrenos. 4 diferentes tipos de corazones que reciben o que oyen la palabra, pero porque la oyen no significa que dan fruto. Todo depende del terreno. Y por eso es que él usa esta parábola para comenzar las parábolas del reino, porque entonces eso nos ayuda a entender lo que Cristo trató de enseñar acerca del progreso del reino, para que no fuésemos engañados, para que no nos desanimáramos cuando nosotros, por ejemplo, predicamos, pero a veces vemos pocos resultados. Por eso es que
el movimiento de ecuménico y de estos mega churches, iglesias que son iglesias compuestas de toda clase de personas que no importa lo que creen y la mayoría de ellos no son salvos, son engañados en pensar que son de Dios porque el tamaño es tan grande y la gente toda está alabando al Señor. Recuerde, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Él mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor. Y el Señor les va a decir, yo nunca os conocí. Entonces, vamos a estar ahora estudiando la parábola del sembrador y su significado, lo que Cristo quiso enseñar cuando él hizo, ¿verdad? Cuando dio esta parábola. Una historia terrenal para aclarar y explicar y enseñar una verdad espiritual. El pasaje paralelo que quiero usar para ahora hablar de esta parábola es Lucas 8. Vamos a Lucas 8. Si usted en su Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 8, que es el pasaje paralelo al de Mateo capítulo 13. Y en Lucas capítulo 8, comenzando con el versículo 11, versículo 4 hasta el 10 es la parábola en sí, la historia que Cristo contó. Pero entonces en el versículo 11 él explica, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, noten que esta es la única tierra que es buena. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vamos a tomar cada terreno. El primer terreno es el terreno duro. Verso 5 de este mismo capítulo 8 de Lucas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Fue hollada, en otras palabras, fue pisoteada por el camino. La gente caminando por el camino fue hollada, pisoteada. Entonces, en el versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Allá en Puerto Rico, y yo estoy seguro que muchos de ustedes, hermanos de sus países, es lo mismo. Yo recuerdo muchas veces cuando nos íbamos al monte, allá en Puerto Rico, hubo un tiempo que yo vivía en una urbanización llamada Villa España, y la razón por qué le llamaban Villa España era porque las calles eran nombres de las provincias de España. Nosotros vivíamos en la calle Segovia. En esa urbanización había un monte que nos gustaba ir, subirlo y jugar con las lianas. Y actuábamos como Tarzán, bueno, algunos actuaban como Chita, el chango, el mono. Y recuerdo que una vez un joven se cayó y sufrió un accidente. Mi padre me prohibió ir allá, pero en una ocasión que mis amigos me invitaron, ¿qué muchacho de 13 años le dice, papi, no me deja? Pues yo dije, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y nos fuimos para el monte y se nos pegaron las abejas. Y bajamos del monte con las abejas, con todas las ronchas. Y llegué a casa y mi mamá me miró y me dice, te fuiste para el monte. Ay, ahora le respondes a tu papá. Y bueno, lo que pasó después no es de importancia para nadie, excepto para mí. Pero nosotros subíamos el monte por un camino que ya por tantas veces haberlo caminado, ese camino se hizo evidente y duro. La tierra estaba dura.
porque era tierra que era pisoteada y pisoteada y caminada y caminada y caminada constantemente. Esa es la frase, junto al camino. Eso es lo que el Señor trata de verdad comparar aquí. Junto al camino eran caminos que eran hechos por la gente caminar, y la semilla cayó junto al camino. No sé si usted, ¿verdad?, en nuestros países hemos hecho caminitos al lado de la carretera. La carretera está para los carros y nosotros caminamos por el pastizal y hemos hecho un caminito y es bien fácil caminar. A eso es lo que se está haciendo referencia aquí. Esta semilla cayó junto al camino, pero la Biblia nos enseña que las aves vienen y quitan la semilla, y eso es lo que el diablo hace, que él trata de quitar la semilla para que no profundice, para que no llegue al terreno, y de hecho está tan duro el terreno que no puede penetrar y se le hace fácil al diablo quitarla, ¿ve? Porque el terreno está duro. Aquí este corazón, o sea, este terreno representa el corazón duro, representa a esas personas que usted va y toca la puerta, le habla de Cristo y la gente no quiere escuchar, o si le escucha, están escuchándole por ser cortés, ¿verdad?, y respetuoso, por no ofenderle, pero usted los nota haciendo gestos como que no están interesados, y en cuestión de segundos después de nosotros despedirnos, esa semilla ha sido arrebatada. La persona ni piensa en lo que se le dijo. Y pues dice la Biblia que el diablo las arrebata para que no crean y se salven. ¿Okay? Ahora vamos al segundo terreno. El segundo terreno es el terreno que yo llamo el terreno superficial. Verso 6 de Lucas 8 dice: otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó. ¿Por qué? Porque no tenía humedad. En el verso 13 de ese mismo capítulo dice: los de sobre la piedra, ¿verdad?, la superficie, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La Biblia enseña que esta es la persona que oye con emoción, porque cree con gozo. Muchas veces es puro emocionalismo. Y por favor, yo no estoy diciendo esto ahora para que tú te pongas a tratar de descifrar aquí quién, porque ese no es el propósito de eso. El propósito de estas parábolas no es para nosotros juzgar la salvación de nadie. La única salvación que usted puede juzgar es su propia salvación, y aún así tiene que tener cuidado, porque el diablo puede engañar a la gente a pensar que son salvos. Pero estas parábolas están escritas y enseñadas para nosotros entender el progreso del evangelio, del reino. Y el Señor nos está diciendo que cuando vayamos a sembrar la semilla, que no nos dejemos llevar por las multitudes, porque entre toda la multitud hay diferentes reacciones y respuestas a la semilla, a la palabra de Dios. Unos van a ser personas con corazones duros, que al diablo se le hará fácil arrebatar la semilla para que no crean y se salven. Pero otros van a ser aquellos que por emocionalismo la reciben, pero es superficial. Es superficial porque no tiene raíces. La raíz es la fuente, ¿verdad? Es la manera en que la nutrición le llega a la planta para que pueda agarrar el nutriente, los fertilizantes, los minerales de la tierra, para que esa planta pueda crecer y dar el fruto. Pero estas plantas que supuestamente crecen no tienen raíces, son superficiales. Y la Biblia enseña que es el sol el que las seca. Dice la Biblia en el versículo 6 que esta nacida se secó porque no había humedad. Y en el verso 13 dice que por un tiempo, ¿verdad?, creen, pero como no tienen raíces, en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, aquí el sol representa la prueba, la persecución que le viene a todos los cristianos o a todos los que profesan haber recibido a Cristo, para que puedan probar que su fe fue genuina. El sol es bueno para las plantas si las plantas tienen raíces. Y la prueba y la persecución son buenas
para profundizar las raíces del cristiano. Santiago dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el cristiano, el sol de la prueba y la persecución y la carga, lo que hace es profundizar más la raíz en la tierra para que el cristiano produzca buen fruto. Pero también el sol seca a las plantas que no tienen raíces para revelar que en realidad lo que hicieron fue una profesión superficial, pero nunca hubo verdadera fe. Nosotros hemos tenido en nuestras iglesias muchas personas que han hecho así. Yo no sé quiénes son, yo no digo que todo el mundo que ha venido y se ha ido no fue salvo, no puedo decir eso. Nuestro trabajo no es tratar de descifrar quién es y quién no es, quién lo hace de verdad y quién no lo hace de verdad, porque nadie puede saber, solamente Dios conoce el corazón. Mi trabajo es predicar el evangelio, echar la semilla, y yo entonces confío en que la persona va a poder recibir la palabra y dar fruto, pero todo depende del terreno de esa persona, del corazón de esa persona. Y el Señor está usando la parábola del sembrador para revelar que algunos van a tener corazón duro y no van a querer escuchar. Yo he predicado y hay gente que se ha enojado con la predicación, hay gente que ha puesto cara y hay gente que dice no vuelvo más. Está bien, ese es su corazón. También he predicado gente que ha venido a la iglesia y hasta se han bautizado y me han dicho gloria a Dios, aquí voy a estar, y nunca más los vemos. Se desaparecen. Porque de momento empiezan a notar que cuando su fe está siendo probada, dice, no, yo no me metí en esto, esto no era lo que yo esperaba. Mucha gente cree que cuando vienen a Cristo todo se va a resolver, no van a tener problemas, pero eso no está en la Biblia. Entonces, lo que hace el sol con este tipo de personas con un corazón superficial es revelar, exponer que su fe no fue verdadera. ¿Recuerdan cuando Cristo alimentó a los 5,000? ¿Recuerdan cuando Cristo estuvo predicando todo el día y 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Los estudiantes de la Biblia calculan que habían como unos 20,000 personas o más siguiendo al Señor. Y Cristo le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Probándolo, pero sabiendo lo que iba a hacer. Y entonces, claro, vino el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y después que todo el mundo comió, sobraron 12 canastas, todo el mundo estaba abastecido. Pero entonces el Señor Jesucristo usó ese momento, esa ocasión, para predicarles el sermón del pan de vida. Y cuando escucharon el sermón, mucha gente dijo, esto es mucha palabra muy dura de recibir. Y la Biblia dice que se fueron. Se fueron. Y cuando se fueron, él le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Y mucha gente le seguía, y él mismo se lo dijo, ustedes me siguen por el pan que acaban de comer, pero síganme por el pan verdadero, el que viene del cielo. Si no comes de mi carne, no vas a poder ser salvo, no importa cuánto pan comas. Y para la gente se le hizo difícil. ¿Y por qué? Porque mucha gente pues se van detrás del Señor por el puro emocionalismo. Pero cuando viene el sol de la prueba, se secan porque no tienen raíces, no hay humedad. Entonces vamos al tercer terreno. Este es el terreno que yo llamo el terreno ahogado. Versículo 7 de Lucas 8 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y en el verso 14 dice la Biblia, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Recuerden que el fruto es la evidencia del cristiano. Este es el que oye, pero no se arrepiente porque no saca de su vida las cosas que le impiden llevar fruto. No hay un arrepentimiento genuino. Yo no estoy diciendo que para uno ser salvo tiene que dejar ciertas cosas, no. Todo lo que usted necesita para ser salvo es invocar el nombre del Señor. Usted para ser salvo necesita aceptar a Cristo, reconocer que usted ha pecado contra Dios, que su pecado le ha condenado a ir al infierno, que Cristo pagó por la condenación o por el pecado y pagó por la condenación del pecado de nosotros en el infierno, y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo no tenemos que hacer nada, simplemente aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador.
En ningún momento estoy diciendo que para ser salvo tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de ir a la cantina, tienes que dejar de ver cosas incorrectas. No, yo no estoy diciendo que eso. Pero sí estoy diciendo que cuando uno es salvo, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación internal. Sin embargo, este que cayó en terreno ahogado, oyó la palabra y dio la impresión de que la recibió, pero como no quería dejar, no quería arrepentirse, era de los que decía, bueno, yo acepto a Cristo, ¿verdad?, de boca para afuera, pero no me pidas que deje esto y esto y esto, porque si ese es el caso, no. Como el muchacho rico que vino donde Cristo y le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues la pregunta ameritó la respuesta que Cristo le dio. Si tú quieres ser salvo porque quieres hacer algo, guarda los mandamientos. Él no estaba diciendo que hay que guardar los mandamientos para ser salvo. Él estaba contestando la pregunta al muchacho que él le hizo, ¿qué tengo yo que hacer? Porque él es un muchacho que vino autojustificándose delante del Señor, creyendo que por su vida él iba a ir al cielo. Entonces Cristo dijo, si tú quieres ir al cielo por tu vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó cuáles, y Cristo le dijo cuáles. Y él dijo, yo los he cuidado, los he guardado todos. Mentira, pero eso fue lo que él dijo. Entonces Cristo, para exponer que verdaderamente él no había guardado los mandamientos, le dijo, pues una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia dice que cuando él oyó eso se fue bien triste, porque tenía muchas posesiones. Son los que representan a aquellos que quieren supuestamente a Cristo, pero a su manera. No, Cristo le da libre albedrío a todo el mundo a recibir a Cristo, no, pero Él no le deja a la gente a escoger cómo. Él no deja que la gente decida cómo van al cielo. Hay solamente un camino, hay solamente una manera, hay que nacer de nuevo. Y cuando uno acepta a Cristo como su Salvador para la salvación de su alma, inmediatamente hay un cambio en el corazón de una persona. Pero entonces cuando la semilla cae en terrenos ahogados, que tiene tantas cosas en su vida, que no hay lugar para verdaderamente Cristo vivir en su vida, lo dice de la boca para afuera, pero eventualmente es ahogado por los placeres, las riquezas, por la carnalidad, el mundanalismo y todo, y cuando vienes a ver, se desaparecen. Recuerde, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces venimos al último terreno, y este es el que llamo el buen terreno, el terreno bueno. En el capítulo 8, el capítulo 8, verso 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y en el versículo 15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el que representa al que oye, recibe y acepta, cree, y la palabra de Dios produce vida. La evidencia es el fruto. Yo no digo que es que hay que llevar fruto para ser salvo. Si estoy diciendo que cuando eres salvo vas a llevar fruto. Hemos hablado de los frutos, lo dije en otro estudio, para darte una idea más o menos de algunos de los frutos. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, la Biblia dice, ese versículo famoso, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Un fruto que es evidencia de la salvación de alguien es cuando una persona le quiere hablar de Cristo a otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a alguien? Hermano, yo sé que ahora con la pandemia se ha hecho un poquito más difícil, pero no es excusa, en otras palabras, supongamos antes de la pandemia, ¿tiene usted el deseo de hablarle a la gente de Cristo? Cuando usted habla con la gente, de alguna manera u otra, la oportunidad se le presenta para usted hacerle la pregunta, déjame preguntarte, si mueres hoy, ¿irías al cielo? Ayer estaba yo comunicándome con el hermano Raúl Rodríguez en Argentina. Le pregunté, ¿cómo estás, hermano Raúl? Me dijo, pues aquí, pastor, tratando con la pandemia, haciendo lo mejor que podamos y estaba ordenando unas chapas para el techo, unas láminas para el techo. Y me dijo, no he podido, ¿verdad?, salir a ganar almas como antes, pero ahora cuando vino el muchacho y trajo las láminas, le aproveché y le hablé del plan de salvación. Me dijo, no quiso aceptar a Cristo, pero quedó muy interesado y me preguntó que si podía venir después, que quería hablar más.
Estoy tratando de decirte que uno de los frutos de una persona que es salva es querer hablarle a otros de Cristo. En Romanos capítulo 15, si usted va conmigo a Romanos 15, versículo 25. En Romanos 15, 25 dice la palabra de Dios: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Está hablando del fruto de dar. Y una de las maneras que usted revela evidencia de que el Señor le salvó es dando ofrendas para gente que está en necesidad en el ministerio, en la obra del Señor. Y es triste decirlo, pero hay muchos hermanos en la iglesia que, son personas que dicen que son salvas, pero cuando viene este asunto de la ofrenda, se quejan, no quieren dar, no diezman. Es interesante que son los que dicen, no, que el diezmo eso es por gracia, que uno no está obligado. Sin embargo, no quieren dar. Dicen, no, el diezmo es para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no. Vamos a decir que eso es cierto, pero el problema con eso es que cuando dicen eso quieren dar menos del 10%. Abraham, que dio el diezmo a Melquisedec 500 años antes de la ley, dice la Biblia que de su corazón dio el 10% del botín. Y muchos cristianos que supuestamente se quejan porque predicamos acerca del diezmo, si dieran más del diezmo, pues conmigo no hay problema, no des el diezmo porque estás dando más. Pero siempre quieren dar menos. Y gente que está tan atada al dinero. Y a veces me pregunto, Judas Iscariote era el tesorero y le robaba. ¿Qué estoy diciendo? Mira a Zaqueo. Cuando Zaqueo fue salvo, ¿qué fue lo primero que dijo? Voy a devolverle a todo el mundo lo que le he robado y lo demás lo voy a dar cuatro veces y lo demás lo voy a dar a los pobres. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Verdaderamente salvación ha llegado a esta casa. Porque uno de los frutos de un cristiano es que cuando hay necesidades en la obra del Señor quiere dar, porque reconoce que Dios dio a su Hijo para salvarle a él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En Colosenses capítulo 1 y en el versículo 10, Colosenses 1:10, Pablo le dice a los cristianos en Colosa, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Buenas obras, eso es parte de los frutos. En Hebreos capítulo 13, el autor de Hebreos dice lo siguiente en el versículo 15, él dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo no puedo entender cómo gente viene a la iglesia y cuando es tiempo de cantar no cantan. Cuando parte del fruto de la salvación es fruto de labios que confiesan su nombre. Hay alabanza. Este es el buen terreno. Esta parábola también nos enseña que no debemos cometer el error de dejarnos llevar por la cantidad de la gente, las multitudes. Por eso fue que Cristo tomó esta parábola para empezar, antes de dar las otras parábolas que describen el desarrollo del reino. Porque Cristo nunca se impresionaba con el tamaño de la gente. La Biblia dice que mucha gente se le juntó. Entonces él dijo, pues voy a empezar a decir, el sembrador salió a sembrar. Y empezó a describir el corazón de toda esa gente. Había gente ahí con corazón duro, había gente ahí con corazón superficial, había gente ahí con corazón ahogado y había gente ahí con corazón bueno. En realidad el problema no era la semilla ni tampoco el sembrador. El problema aquí es el corazón. Y por eso fue que Cristo tomó esta parábola, el tiempo para explicarla, para que nos diéramos cuenta del curso del progreso del reino, pero que también entendamos que el diablo engaña y el diablo hace cosas falsas, como falsos cristianos, falsa enseñanza, falso crecimiento, y el Señor estaba tratando de animar a los apóstoles y a nosotros también
a que no nos desanimemos cuando estamos predica, y haciendo la obra de Dios y vemos a veces poco resultado. 3 de estos 4 corazones, 3 de estos 4 terrenos rechazaron la palabra. Nunca fueron salvos porque nunca dieron fruto. Así que entendamos, hermanos, muchos son los que son llamados, dice la Biblia, pero pocos son los que son escogidos. Así que, hermanos, examínese usted. Lo primero que yo le diría a usted es que usted se examine y se asegure que su corazón ha sido buen terreno y que usted no ha hecho algo emocional o superficial. Olvídese de los demás. Dios se encargará de los demás. Y lo segundo que le digo es que si usted tiene corazón bueno, entonces lleve fruto. Haga algo para la obra del Señor, para que un día usted se lo ponga a los pies del Señor y reciba recompensa que de regreso usted pondrá a los pies de Cristo. Y también para que usted tenga la habilidad de percibir, darse cuenta, cuando el diablo está tratando de engañar. No se deje llevar por las tácticas y las artimañas de Satanás. Y sobre todo que entendamos que el poder reposa sobre la palabra de Dios. No reposa sobre nosotros. Esto no es algo que podemos fabricar nosotros humanamente. Es la palabra del Señor. Sembremos la palabra, prediquemos la palabra a todo el mundo, dejando que Dios dé el resultado. Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Su relación con la Biblia es lo importante, porque es lo que penetra en el corazón. No endurezca el corazón cuando oye su voz, para que no se convierta en un cristiano no fructífero. Así que espero que haya aprendido algo esta noche. Gracias por haberme dado su atención y pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Padre, gracias te doy una vez más por tu palabra enseñada. Pedimos ahora que nos ayudes a ponerla en práctica en nuestras vidas. Continuamos orando, mi Dios, para que tú nos ayudes a regresar pronto a nuestra iglesia y volver a la rutina, Señor, y seguir haciendo tu obra hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.